que cantó hace muy poco en la Plaza Vaticano. Está Camau Espínola acá. ¿Cómo te va, Camau? Bien, buenos días. ¿Alguna vez visitaste el Vaticano y a un papa? ¿Conociste al papa? Personalmente no tuve, pero sí estuve el día que asumió el papa. ¿Sí? Ese día sí estuve. ¿A dónde? En el Vaticano, en la delegación que fue. Viví ese momento. ¿Cómo fue? Fue un momento sumamente emotivo, ver todo el proceso, fundamentalmente para nosotros como argentinos, vivir ese momento histórico. Bueno, tuve la suerte, ¿no?, de estar, sí. Qué suerte es. Cuando asumió Francisco. Sí. Qué impresionante, qué impresionante. Te iba a preguntar algo bien coyuntural, Camau. Acaba de pasar esta tragedia en el puente, ¿no? Esto tiene que ver con la política, tiene que ver con las inversiones, tiene que ver con la obra pública, tiene que ver con el segundo puente, con estas posibilidades. ¿Cómo viste esa tragedia y cómo impacta eso en la política? ¿Llega a la política? ¿Se escucha eso? Además fuiste intendente de la capital. Sí. Primero, por supuesto que la obra pública, la falta de obra pública del gobierno nacional eso genera más acumulación. Y esto es la experiencia, cuanto menos uno mantenga la obra pública, o las rutas, cada vez más difícil recuperarla, cada vez más caro recuperar. Eso es lo que el gobierno nacional no entiende y que se lo viene diciendo. Cuando uno deja estar infraestructura y no lo mantiene, la recuperación de esas rutas es mucho más cara. Y sucede ahora que quieren privatizar y no hay empresa que se quiera hacer cargo porque el costo es elevado. Después, te diría que con el dolor, ¿no?, del accidente de la ruta del puente, la falta de controles en los vehículos, ¿no?, porque el camión se quedó sin freno, que si el camión tenía freno no era un problema de la estructura del puente. Pero sí creo que en esto hay que replantear y empezar a trabajar sobre la infraestructura, la obra pública, el segundo puente, rever bien lo del segundo puente, a ver de qué manera, cómo. También es un tema que cuando uno analiza, y fundamentalmente con la mirada que tiene el gobierno actual nacional, el presidente, si la obra no es rentable no lo van a hacer. Y un segundo puente en Corrientes, seguramente el peaje no va a valer 1.000 pesos como vale ahora, va a ser mucho más caro. Y todo eso, bueno, hay que reverlo, replantearlo y bien quién hace el financiamiento de una obra de estas características. Pero sin embargo, el puente también es una trampa todo el tiempo, porque es un puente para 2.000 autos por día y hoy están cruzando 25.000 autos por día, o vehículos en general. Estamos de acuerdo, por eso me preguntan sobre la mirada de la política. Yo te trato de ser lo más sensato, porque por supuesto todos queremos un segundo puente, todos queremos que la autovía esté terminada. Claro. Pero no depende de eso, depende primero de la voluntad del gobierno nacional de invertir en obras que no son rentables. Este gobierno no creo que lo haga, no creo que haga un puente que no va a ser rentable, porque lo que va a hacer es buscar que sea un privado el que lo haga. Y bueno, es el modelo que hoy nos toca. Tenemos que rever espero que el gobierno revea que hay obras de infraestructura. Se lo venimos diciendo a los legisladores, se lo dicen los gobernadores. Hay obras que le corresponden al gobierno nacional y que de alguna manera, aunque sea un costo para el gobierno o que no sea rentable, garantizan primero conectividad y fundamentalmente salvar vidas. Eso, ¿no? Y las rutas, aún así las tragedias que hay, ¿no? Eso tampoco lo ve el gobierno. Y el estado de las rutas nacionales hoy, la verdad que son cada vez mucho más están en situación mucho más difíciles de transitar, y eso genera obviamente accidente y muchas veces pérdida de vidas. Pero a mí me parece muy interesante tu mirada con respecto a que el abandono de la obra pública tiene un costo futuro, porque lo vas a tener que hacer. O sea, esta es una mirada muy importante porque es estratégica. Entonces, eso es lo que no ve el gobierno nacional, que es, si no lo hace ahora, lo va a tener que hacer lo mismo después y va a ser más caro. Pero porque hace números en esta mirada de déficit cero, pero si una ruta no tiene accesibilidad en una ruta, la producción no sale. ¿Sí? Entonces, si la producción no sale, no genera riqueza, no genera recursos, y si eso no genera recursos, el país no crece, y si no crece, no podemos afrontar todos los problemas que hoy tenemos de deuda, de esto, ¿no? Que lo primero que hace el gobierno que es salir a buscar más préstamos, ¿no? O encontrar una manera de... Lo que necesitamos es crecer como país. Y la obra pública
si bien puede ser eficiente, y debe ser eficiente y debe ser transparente, ¿no? Porque no es justificable decir antes se robaban todo, ¿no? A ver, lo que hay que hacer es que sea eficiente, que sea transparente, Sí. y que sea más barata, y entonces así uno puede desarrollar y crecer, porque hay cuestiones que el Estado tiene que afrontar a uno aunque no sea rentable, y después, bueno, eso sí genera, cuando uno tiene infraestructura, tiene conectividad, genera que el privado se haga cargo, que invierta de otras cuestiones que hacen la generación de trabajo y el crecimiento de las regiones, ¿no? Ahora, Kamau, vos trataste de ayudarle al gobierno, hablabas con ellos, qué sé yo, ¿crees que va a cambiar? Estoy dispuesto a seguir ayudando al gobierno. Ahora, el problema es lo que vos decís. Si el gobierno no cambia, y no soy el único, los gobernadores se lo vienen planteando, a ver, hay que cambiar la mirada. Primero hay que recuperar la credibilidad, ¿no es cierto? Claro, la confianza, que es lo que está haciendo todo este ruido, digamos. Si la confianza va en relación a la credibilidad de cumplimiento de compromiso que ha tomado el gobierno con las provincias, con obras, con infraestructura, con recursos que no envió, la credibilidad en la sociedad, porque hace un año o más de un año, cuando se le dio la herramienta al gobierno con la ley base, el gobierno tenía que empezar a dar respuesta, y hoy volvimos al mismo relato de siempre, ¿no? Claro. Las culpas son de los demás, Sí, los que sí, estuvieron sí, antes, sí. no, pero a ver, lleva ya 1 año y 8 meses y si bien... Sin contar que sin contar que se está contradiciendo el propio presidente con no pueden endeudarte ahora, no pueden endeudarte para poner en riesgo el futuro de generaciones. Si vendés dólares como está vendiendo, así como Margarita Los Chanchos, tenés que irte, viste, una cantidad de cosas, y ahora está acusando a los otros de que le están generando un esquema de golpe, digamos, ¿no? El golpe de la política es por errores. A ver, todo lo que está sucediendo es por error del gobierno. Y si su relato es que las leyes o los vetos que hoy el gobierno recibió de parte del Congreso y va a seguir recibiendo de parte del Congreso, es porque una mala praxis de llevar a una situación extrema como esta, porque lo que le falta al gobierno es sentarse en una mesa a explicar por qué no deberíamos financiar la universidad y de qué manera la vamos a sostener, porque en la universidad la vamos a sostener, yo la voy a defender siempre, porque está el futuro de los jóvenes, justamente un electorado que lo acompañó al presidente y hoy le está quitando la herramienta más importante, que es la formación y la educación, y que es símbolo de la Argentina. Ahora, que de vuelta esto tiene que ser eficiente, y si hay lugares donde hay carreras que no tienen capacidad de darle sustento, bueno, sentémonos a ver de qué manera la hacemos eficiente. La universidad, el Garrahan, tiene que haber más inversión en el Garrahan tiene que estar creciendo, no retrocediendo. Y los recursos de las provincias, como los ATN, son de las provincias. Entonces, hay cosas que el gobierno por ahí piensa que con un relato puede surfear determinado momento, pero a la larga empieza a tener la pérdida de credibilidad, la pérdida de sustento, y eso hace hoy que tengamos la discusión política, que tengamos la discusión económica, que no es una discusión económica, eso lo estamos percibiendo, ¿no? Que el riesgo país se suban porque la pérdida de credibilidad en los mercados internacionales, bueno, toda la complejidad que hoy estamos viviendo, y a pesar de eso todavía el gobierno por ahí toma decisiones de esto que yo recién decía, justificándose en el pasado y no mirando el presente, que la sociedad hoy está mirando el presente, ya no quiere, el futuro estuvo bueno, pero ahora el presente cada vez me cuesta más. A propósito de eso, senador, el gobierno hoy promulgó la ley de emergencia en discapacidad, pero postergó la aplicación. Esto hace que vuelva al Congreso para que determine las fuentes de financiamiento, es la justificación, ¿no? ¿Qué opina de eso? Que el gobierno está buscando todo el tiempo peleas con cuestiones que la sociedad lo defiende. A ver, yo, si salimos a hacer una encuesta, te garantizo que en la gran mayoría está de acuerdo con la discapacidad, está de acuerdo también en que se haga una auditoría. Pero en 2 años ya podría haber hecho también la auditoría, ¿no? Pero no esa auditoría, decir, che, demos todo de baja y después que vengan a reclamar. No, hay gente que no puede vivir. Y eso es lo que no entiende, o a lo mejor, no lo sé, a ver, no comprenden. Entonces la auditoría estamos de acuerdo que se haga, hay pensiones que se han dado a lo mejor de manera irregular, que lo analicen. Pero también esto que dice, no tenemos presupuesto, ¿sobre qué base? ¿Sobre qué base si no hay presupuesto? Y no hay presupuesto no porque el Congreso no quiso, el gobierno no quiso. Porque si, a ver, yo llevo años en el Congreso
Y cuando un gobierno quiere sacar un presupuesto y aparte actuar como corresponde, se sienta, dialoga, entiende, te escucha, te plantea cuestiones que las provincias lo hacen. Sí, a ver, incorporame en el presupuesto esta obra, incorporame esto otro, acá me están sacando recursos, ¿por qué me estás sacando? Entonces, ¿de qué manera lo vas a compensar? O si hay que hacer un esfuerzo, lo hacemos, pero explícame. Claro. Ahora, no hay presupuesto, pero el ministro de Economía nunca va al Congreso a explicar, los ministros se esconden, tienen miedo de ir al Congreso a hablar. Sí, a ver, o sea, lo mínimo que tienen que hacer es explicar hacia dónde van. La política es una conversación constante. ¿Tienen conversaciones informales con gente del gobierno? Ahora, diálogo existe y puede existir. A ver, pero claro, nunca se cierra. Nunca debe cerrarse. Lo que uno cuando se refiere al diálogo, sí, no es que me llamás por teléfono y me preguntás qué posibilidad hay. Sí. No, sentarse en una mesa de ¿cómo resolvemos este problema? No que me llamás y me preguntás, pero por ejemplo... Pero que ellos no creen en eso. Pero eso no hay. Bueno, eso es la consecuencia de los problemas que hoy estamos teniendo en la credibilidad, en la política, en la economía. Viste que hay un decálogo, un decálogo mileísta, que es que el diálogo no es un medio en sí mismo, no sé qué. El mejor ejemplo, hoy quieren llamar o dicen que van a llamar a los gobernadores y los gobernadores dicen, a ver, no, ¿una foto? Claro. Ya la foto la sacamos en el Pacto de Mayo, y el Pacto de Mayo, que fue una foto coyuntural para vender expectativa, no funcionó para nada. Hubieron 2 reuniones en más de un año que pasó. Entonces, sentarse a dialogar es sentarse a resolver los problemas, no sentarse a sacarse una foto. Entonces, en eso se nota, hoy los gobernadores dicen, no, foto no, porque en realidad, ¿para qué? Si lo que necesitamos es respuesta. Primero, cumplime lo que te comprometiste, y sobre esa base recuperamos la credibilidad y nos sentamos a dialogar para ver de qué manera resolvemos problemas que hoy hace falta resolver. El año pasado el gobierno presentó un presupuesto, pero lo retiró porque no quería dialogar. Ahora de nuevo presenta el presupuesto y da la sensación de que, no sé, que vos creés que esta vez va a ser distinto. Primero que hay números que hacen ruido, ¿no? Claro. El dólar al precio que pusieron hace ruido, si hoy ya está por encima de eso, claro. Casi un poco menos del 10%, arriba de excepto que vuelva el comprar campeón y nos vendan que va a bajar el dólar, ¿no? Como en su momento dijo el ministro que iba a bajar a $1.000, a 1.000 pesos. Ahora no va al Congreso, pero va a un streamer, a un streaming todo el tiempo. Bueno, para mí es pérdida o miedo hacia el Congreso. En realidad, si están seguros de lo que van a hacer, tienen que ir y explicar. Por supuesto que van a recibir preguntas, algunos le van a decir o van a tener otra mirada, pero si el gobierno está seguro de su plan de gobierno, tiene que ir a dar explicaciones, porque va a ser muy difícil transitar sin presupuesto una vez más, ¿no? Porque eso también hace ruido en el mundo del empresario, en el mundo de las inversiones que hace falta en Argentina, y no creo que sea beneficioso para el gobierno no tener presupuesto. No, y ¿cómo va a ser tu relación de ahora en adelante con el gobierno de la provincia de Corrientes y el gobierno nacional? Se te ve mucho en el rol de mediador a veces de eso, ¿no? Yo creo en esto, en el diálogo, en el consenso fundamental. Argentina sin consenso no va a salir adelante. Claro. Ya lo vivimos. A ver, con el kirchnerismo que iba al extremo, había una diferencia. El kirchnerismo tenía número en el Congreso, entonces atropellaba. Y a pesar de tener número, tuvo sus dificultades en la sociedad, en la economía. Este gobierno no tiene número en el Congreso, por suerte, porque hace el equilibrio. Por suerte. No va a tener número el año que viene. Sí. A lo mejor puede mejorar un poco, y eso también, por suerte, porque hace el equilibrio de la democracia. Sí, porque da mucho miedo este gobierno así, con números, ¿no? O sea, si viene gobernando con decretos, con vetos, con falta de diálogo, te diría que da mucho más miedo, porque viene con un sistema de antiestado, ¿no? Entonces, exactamente. Y la democracia y la institucionalidad la tenemos que defender. Voy a seguir con ese rol de buscar los equilibrios con el gobierno provincial, trabajando en conjunto por Corrientes, y con el gobierno nacional defendiendo los intereses de Corrientes y buscando el diálogo para ver si de alguna manera encontramos alguna solución a estos problemas que hoy estamos teniendo. Camus, ¿es viable esto que está germinando, que es Provincias Unidas, como para atrapar toda ese caudal electoral que está en el medio y que no se compra ni un extremo ni el otro de la grieta? Para mí es lo más importante que tenemos que construir. Viable será
Porque de hecho me está diciendo, hay una gran parte de la sociedad que no quiere ni un extremo ni el por otro. algo es la ancha avenida del medio, digamos. Ahí hay gente, digamos, ¿no? Que no piensa en una cosa ni en la otra. Y los extremos siempre tratan de polarizar. No, De claramente. hecho, el presidente está buscando polarizar. Por supuesto. Porque no le conviene. Porque él Ya no sabe rinde que Porque más. no le conviene que esto se arme, digamos. nosotros tenemos que trabajar, y aparte no de ahora, hace mucho tiempo que se viene construyendo una alternativa de darle a la sociedad algo más lógico, más razonable, ¿no? Vivir en un país un poco más normal, donde exista un equilibrio fiscal, donde exista un equilibrio social, donde exista el diálogo de la política para poder consensuar políticas públicas que trasciendan los gobiernos. Si no, va a ser muy difícil ir de un extremo al otro, ¿no? Cuando venga otro extremo, destruye todo lo que se hizo. Cuando aparece el otro extremo, destruye, y eso hasta ahora en la Argentina no funciona. Espero que haya la capacidad de construir, que haya el consenso entre todos los actores, que hoy por suerte tuvo un volumen Porque importante. hay liderazgos fuertes, digamos, ¿no? Que van a tener que... Bueno, pero congeniar. son desafíos, y cuando la prioridad del futuro de Argentina, hay que dejar los egos de lado, ¿no? Nosotros en Corrientes pudimos sentarnos a hablar, consensuar, me senté con Gustavo, entendimos que era un momento complejo, donde teníamos que estar juntos y trabajar para el futuro de Corrientes, y lo pudimos hacer. Y lo mismo tenemos que hacer a nivel nacional, y consensuar para darle una alternativa a la sociedad y que no quede atrapado en elegir porque no hay otra alternativa, ¿no? Y volvamos a Corrientes. Vos venís del justicialismo. El justicialismo, ¿vos crees que en el justicialismo nacional hace falta una reformulación, hace falta una renovación? Un punto. El otro es, ¿cuál es tu espacio de representación local hoy? ¿Cuál es un partido que te contenga? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves el justicialismo local? Sí, yo creo primero en la capacidad y en la gestión de cada uno de los dirigentes. Si me preguntás el Partido Justicialista, sí, viene retrocediendo por errores hace muchísimo tiempo, electorales, y te diría en la elección de las figuras que hoy representan al justicialismo. Habrá que hacer un gran análisis de mea culpa y tratar de recomponer el Partido Justicialista, porque es un partido importante, ¿no? En el debate cuando tenga figuras que es necesario que esté puedan, para que haya ese equilibrio, todos los ¿no? partidos. Igualmente, a ver, las elecciones provinciales, los armados provinciales cada vez son más de frente, con varios partidos. Sí. Y también eso hace a la ausencia o la pérdida de los partidos en la representación en la sociedad. Uh-huh. Y justamente la sociedad lo que busca es las personas, ¿no? El relato, la discusión, los planteos, las propuestas de cada una de las personas, más allá de las estructuras partidarias. Son las realidades que hoy vimos, y de hecho apareció un Milei sin estructura prácticamente política y terminó ganando en el país. Pero sí, si me decís que la crítica hacia el Partido Justicialista hay que reconstruirlo, hay que replantear y hay que buscar nuevas figuras. ¿Y acá? En Corrientes. En Corrientes. Me refiero a Corrientes, Por pero eso, también, pero, si la referencia es a nivel país, también a nivel país necesita replantear hacia la sociedad una recomposición y una reestructuración en las figuras que van a representar al partido. ¿Vos seguís siendo justicialista? Y por ahora me iban a echar, me iban a suspender, ¿viste? Eso no, pero todavía No lo sé. No sabés todavía Pero si sos o quiero no. decir que las ideas del justicialismo te siguen Por supuesto que yo ¿no tengo es una cierto? idea tengo una mirada de progreso, desarrollo, productividad, que está alineada al justicialismo, que está alineada también cuando uno ve el radicalismo, digo, Sí. me parece que hoy la Argentina necesita, en esto que estamos armando, ¿no? Provincias unidas, tener peronismo, tener parte del PRO, tener radicalismo, tener partidos provinciales. Me parece que la etapa que se viene es esa, y ahí tenemos que fortalecer, por supuesto poniendo énfasis en la recomposición de los partidos, ¿no? Porque de hecho la descomposición de los partidos llevaron a esta situación donde la gente ve al dirigente, donde la gente ve a los armados donde son atractivos y que le generan confianza para llevar adelante un plan de gobierno eficiente. Ahora, en esta transición que nosotros estamos transitando también en lo local, ¿cómo están esas conversaciones? ¿Seguís hablando con Gustavo? ¿Cómo es tu relación con Juan Pablo? ¿Cómo es? Sí, sigo hablando con Gustavo, en algunas cuestiones, lógicamente la gestión
cosas del Congreso, para estar informados. También estuviste en Córdoba, o sea, sí, en la construcción ahí. Estamos trabajando, tenemos una mirada de la problemática de la Argentina, a ver cómo se encara hacia el futuro, más allá de que queremos que este gobierno le vaya bien y colaborar, pero sí trabajar en una alternativa. Y como siempre, tengo una excelente relación, y con Juan Pablo también. Lógicamente, en el plan de gobierno, en la etapa que se venga en la provincia, trabajar y colaborar en todo lo que me parezca a mí que pueda aportar, y también la búsqueda de la confianza para las inversiones que hagan falta en Corrientes, ¿no? Se hizo un gran plan de desarrollo de infraestructura, hace falta ahora a que Corrientes pueda tener inversiones que permitan generar trabajo y crecimiento, ¿no? Como fue el puerto, por ejemplo, en Ituzaingó, como el parque industrial en Ituzaingó. A eso ahora hay que trabajar para que pueda poblarse de industria, y por supuesto todo lo que es la infraestructura que se hizo hasta ahora, tener eficiencia para generar trabajo. ¿Qué comisiones integras? Y pasa que vamos cambiando, pero sí, me parece que importante la legislación, la de acuerdos. Bueno, después vamos rotando, ¿no? Porque muchas veces... En el tema de acuerdos, ¿qué hay pendiente? ¿Cuál es la agenda? Que el gobierno mande los jueces. Hay como 150 cargos de jueces federales. Es impresionante, ¿no? Eso es otro mensaje de falta de... Mirá que en esto, por mi experiencia, siempre le dije el año pasado al gobierno, lo que tenga cierto acuerdo, que no haga ruido, hay que mandarlo, no mezclemos ni con el envío de los jueces de la Corte Suprema, que estaban en ese momento como muy abocados. Hay otras decisiones que hace falta, porque es a la institucionalidad, al funcionamiento de la justicia. Claro, pero estamos hablando de jueces federales, claro, que incluye a todo el país, ¿no es cierto? No es solo la capital federal, no es Comodoro Pi, ¿no es cierto? Capaz hace falta un juez en Jujuy, por ejemplo, hace falta un juez en Catamarca, acá. Pero acá falta cubrir el juzgado número 1, importante, eso. Se viene subrogando, hace falta definir los fiscales, todo esto hace me parece una mirada muy centralista, y no esto que discutimos siempre o que reclamamos, el federalismo, la necesidad. Yo te garantizo que en su gran mayoría en el interior de la Argentina va a haber acuerdo, porque conocemos al juez, que puede ser, digo en el sentido de la credibilidad y las garantías que tiene que dar institucionalmente cada uno de esos jueces. Acá está el valor del Senado, ¿no es cierto? Haciendo estos actos que son actos republicanos que incluyen a dos poderes del Estado. Está la alta política, pero también la cotidiana, porque ese juez decide cosas de la gente común de hoy, de acá, ¿no? Por supuesto, el funcionamiento, demandas, necesidades, definiciones que tiene que tener, juicios. O sea, es un gran tema que viene, ¿no? Bien, en la agenda. Y vienen acumulando cuando están subrogando la responsabilidad de manejar 2 juzgados. Entonces, cuando maneja 2 juzgados se hace todo mucho más lento, ¿no? Camau, gracias. A ustedes, muchas gracias. Camau Espíndola pasó por acá, habló de todo un poco. El fin de semana, ponemos música. El fin de semana, la banda famosa platense, nacida en el 2003,